Hermanos, yo no sé si os habéis preguntado en algún momento de vuestra vida, en algún momento en un culto como este, cuando habéis tomado de la mesa del Señor, ¿cómo es que Jesús murió por mí y yo no puedo vivir por Él? ¿Te lo has preguntado? ¿Cómo es que Jesús dejó su trono allí en los cielos y nosotros no somos capaces de dejar nuestra comodidad? Jesús se despojó de su gloria y nosotros no somos capaces de despojarnos de nada. ¿De verdad? ¿No podemos o no queremos? Vivir con pasión el Evangelio es dejar de vivir, en primer lugar, como hemos estado viendo estos domingos atrás, dejar de vivir para nosotros mismos. Vivir para Dios, vivir para los demás, como lo hizo nuestro Maestro. Es la comida que alimenta y que da verdadera satisfacción, verdadera felicidad. Es el agua de vida que compartimos y que calma la sed profunda, la más profunda sed de todo ser humano. Es lo que verdaderamente da valor, sentido y propósito al discipulado, a ese discipulado cristiano al que somos llamados. Mi comida, dice ahí Jesús, nuestra comida, es que hagamos la voluntad del que nos envió y que terminemos, que acabemos su obra. Pero no nos adelantemos. Miremos el contexto antes de entrar en el texto que tenemos en esta mañana. En la primera parte de Juan 4 tenemos la historia de Jesús con aquella mujer, la mujer samaritana, que como sabéis tuvo su encuentro en el pozo de Jacob, allí a las afueras de ese pueblo que se llamaba, o esa aldea que se llamaba Sicar. Hace poco, hace unos meses, concretamente creo que fue por el 14 de febrero, hablé de este pasaje y lo titulé como El amor verdadero. Y siempre que predicamos acerca de este pasaje, de esta historia, siempre que estudiamos el texto, tiene tanta fuerza que fácilmente perdemos algunos detalles que son muy importantes de la historia, como la conversación que hemos leído de Jesús con sus discípulos, ahí en los versículos 31 al 38. Es frecuente saltar estos versículos y pasar del versículo 30 al 39. Y por falta de tiempo o por no abrir otro melón o por cualquier otra cosa, obviamos el pasaje. Mirad, si tenéis ahí abiertas vuestras Biblias, acompañarme. Juan capítulo 4, vamos a empezar desde el versículo 25. Jesús ha tenido esa conversación memorable con aquella mujer que iba al pozo a buscar agua para que nadie la pudiera ver, para no relacionarse con nadie, porque era una mujer bastante pecadora según el entorno. Versículo 25. Dice que le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablara con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid y ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Y entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Y ahora mirad, desde el versículo 30 nos pasamos al 39 y veréis que la historia sigue perfectamente. Y muchos de los samaritanos, verso 39, de aquella ciudad
creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Os dais cuenta? Esto que vamos a ver a partir del versículo 32, pues parece que no tendríamos que verlo, ¿verdad? Desde el verso 31. Podemos pasar del 30 al 39 sin ningún problema. Pero, sin embargo, aquí encontramos el meollo. El meollo que Jesús tiene que decirle no a los que no creen, sino a aquellos que creen. Aquí encontramos a una mujer con problemas muy grandes, con necesidades profundas sin resolver. 5 hombres habían pasado por su vida, 5 hombres, y el que tenía ahora ni siquiera era su marido. Habían tocado su cuerpo, pero no habían podido tocar su alma. El único que es capaz de tocar el corazón sin tocar el cuerpo, ese es Jesús. Jesús será capaz de tocar en lo profundo y llegar a saciar la necesidad más importante que tenía esta mujer y que tenemos cualquiera de nosotros. Jesús tocó su vida y de manera impactante. Eso fue lo sorprendente para ella misma y también para todos aquellos que la conocían en Sicar como la mujer pecadora. Y por eso va, a partir del versículo 39 al 42, a testificar de lo que ha ocurrido en ese encuentro con Jesús. Ella encuentra en la persona de Cristo aquello que realmente había estado buscando en otras cosas y no encontró. Esta mujer fue escogida. Jesús se empeñó en pasar por Samaria, por samaritana, por esa mujer, para encontrarse con la mujer samaritana. Esa mujer fue escogida, fue perdonada y también, como vemos en el texto, fue enviada a los suyos para compartir el Evangelio. Es impulsada a compartir la buena noticia, su experiencia personal con la gente. Es el ministerio de Jesús el que consigue lo que nada ni nadie habían podido dar: una vida plena, una vida nueva y una vida abundante. Y es aquí donde aparece ese diálogo entre Jesús y sus discípulos. Una conversación que resulta, si os fijáis, desconcertante, incluso si queréis cómica, porque Jesús está hablando de algo elevado, importante, y los discípulos están en una dimensión de onda completamente distinta. Él está hablando de cosas trascendentales y ellos están a lo suyo, a su tema. Los discípulos estaban cansados, hambrientos, sedientos, muy necesitados de parar y de poder renovar sus fuerzas por medio de la comida y del descanso. Y es en ese tiempo, cuando Jesús tiene su encuentro con la mujer samaritana, es cuando sus discípulos van a la aldea más próxima, al mercado, y compran comida para saciar esa hambre. Y cuando la mujer se va a compartir con sus compatriotas justamente el Evangelio, es cuando aparece en este lapso de tiempo, aparece esta conversación de versículo 39. De versículo 31, perdón, que tiene lugar con sus discípulos. Miremosla otra vez, verso 31 al 39. Dice así: entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros:
¿Le habrán traído a alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Versículo 35. ¿No decís vosotros que aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, que uno es el que siega y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Al parecer, al maestro le molesta esta actitud que han tenido sus discípulos, de irse a comprar mientras él está hablando con la mujer samaritana. Que ellos hayan dejado de hacer lo que debían de hacer. Los discípulos, en vez de querer anteponer sus necesidades personales a las necesidades de la gente, lo que han hecho es al revés. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús le parece mal lo que han hecho sus discípulos? ¿Por qué? Porque comer no es nada malo, ¿no? ¿Habéis desayunado todos? Bueno, si no estáis en el ayuno intermitente que se llame ahora, ¿no? Pues seguramente habéis desayunado y si no, seguramente comeréis. Todos necesitamos comer. Todos necesitamos descansar. Después de trabajar es muy necesario. Cuidar de nuestras necesidades fisiológicas es necesario y yo creo que es muy espiritual, como hemos dicho desde este lugar. Es el plan de Dios que descansemos. Él, además, gracias al Evangelio, gracias a la palabra de Dios, tenemos varios días de trabajo, pero tenemos un día de descanso como mínimo. Eso fue el cristianismo. Fue también origen judío, pero fue el cristianismo que después volvió a imponer esto en Europa y en todo el mundo. Necesitamos descansar. Pero cuando estas necesidades se vuelven una excusa, una justificación para no hacer la voluntad del Señor y nos desconectan activamente de los negocios de Dios, entonces se vuelve en algo malo y en algo que desagrada a Dios, que desagrada delante de los ojos del Señor. Hay cosas que para el cristiano no son malas en sí mismas, pero se convierten en algo nocivo, en algo peligroso, porque toman un lugar que no le corresponde. Permitidme que ponga cosas prácticas, ¿vale? Porque ¿de qué sirve que estemos hablando de cosas teológicas y no hablemos de cosas prácticas? A ver, una de las excusas más recurrentes para no participar en la vida eclesial o incluso en la misión de Dios es: no tengo tiempo. ¿Te suena esto? A mí mucho. No tengo tiempo. Es la excusa más frecuente y permanente de nuestro siglo. Yo estudio, yo trabajo, yo tengo una esposa, tengo unos hijos, tengo necesidades, tengo que descansar. Esta es la manera más diplomática, más políticamente correcta de decir: no me importa. No me interesa. Deja de insistir, que ya te he dicho que no tengo tiempo, que no quiero saber nada de lo que me estás compartiendo. ¿Sabes por qué? Porque uno siempre tiene tiempo para las cosas que quiere. ¿Me equivoco? Incluso somos capaces de inventar la hora 25.
para lo que queremos. No mencionaré muchas cosas que todos creo que tenemos en nuestra cabeza. Todos sabemos de nuestros hobbies. Quizás no tengamos tiempo para algunas cosas, pero para los hobbies, para la diversión, para el entretenimiento. ¿Cuántas horas, quizás no malgastadas, porque no estamos diciendo que esto sea malo, pero sí malgastadas, si no son malgastadas, por lo menos son no aprovechadas y no redimidas para el Señor? Los discípulos, al parecer, ya se habían saciado. Y cuando los discípulos rogan al maestro que coma, versículo 31, Jesús responde: yo ya comí. Ah, ya comió, pues alguien le habrá dado de comer. Así lo entendieron los discípulos. Versículo 32 y 33. Sin embargo, como sabemos, Jesús no había comido ninguna comida física. Pero, a ver, ¿no deberíamos priorizar primero saciarnos nosotros y una vez que nos hemos saciado nosotros, tengamos tiempo para saciar a otros? ¿No sería eso el mejor camino? Primero, yo de alguna manera cubro mis necesidades y después tengo la capacidad de cubrir las necesidades de otros. Depende. Porque ahora vemos que Cristo se dispone a dar una reprimenda a aquellos hombres que habían actuado de ese modo y con esa lógica. Primero, por querer satisfacer sus necesidades antes de satisfacer las necesidades ajenas. La reprimenda es, versículo 34, para que nunca olviden que Dios los llamó, que Jesús los llamó a ser sus discípulos y los escogió con un propósito. Verso 34, Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y termine su obra. Y a partir de versículo 35 es curioso, no sé si os parece curioso, si habéis estudiado este pasaje, pero a partir del versículo 35 Jesús compara la comida con compartir el Evangelio. El Señor les está diciendo: en el reino del que ahora sois mis discípulos, la predicación de ese reino requerirá en ocasiones de postergar vuestras necesidades personales. Esos deseos, esos derechos que son incluso legítimos, nuestras propias necesidades, pero las tendremos que dejar a un lado para atender las necesidades de aquellos que están a nuestro alrededor y que necesitan el Evangelio de Jesucristo. ¿No resulta curioso? Jesús compara la evangelización con el comer. Va a comparar el compartir el Evangelio con una acción conocida para todos, para sus discípulos y también para los discípulos de ahora. ¿Qué es la comida para nosotros? ¿Qué es la comida? Comer no es una opción, es una necesidad, ¿no? ¿Y para los españoles? ¿Para los latinos? Comer no es simplemente una necesidad, es un disfrute. Comer es un placer, es una fiesta, nos encanta comer. Hay otras culturas a las que algunos hemos visitado que comer es como poner gasolina en el coche. Pueden comer hasta de pie, hasta conduciendo. Pero a nosotros nos encanta comer, ver una mesa, tener incluso sobremesa. Solo se convierte la comida en una obligación cuando hay un problema.
cuando hay una anomalía física, cuando estamos enfermos y se pierde el apetito. Entonces el comer tiene que ser impuesto. Pero solo cuando hay alteraciones en nuestro organismo y no somos capaces de ingerir alimento es cuando no tenemos necesidad ni disfrutamos de la comida. Pero la comida, creo que todos estamos de acuerdo, es una necesidad y es un placer. No es solo algo que tengo que hacer, es algo que no puedo dejar de hacer. Menudas hambres tienen algunos, ¿verdad? Algunos ni siquiera en la noche. No se tienen que levantar, hacer una necesidad fisiológica solamente de ir al baño, sino de ir a la cocina y abrir la nevera. Fijaros que no solo tengo que hacer algo, sino que no puedo dejarlo de hacer. Como compartir el Evangelio, ¿verdad? Como compartir la buena noticia del reino. Como predicar de Cristo. Compartir el Evangelio es una necesidad, es un placer, es una alegría. Me es impuesta necesidad, pero es que no voy a callarme por mucho que me digáis que me calle. No puedo dejar de hacerlo. Juzgad vosotros mismos, decían los discípulos a las autoridades civiles y religiosas. Juzgad vosotros mismos, ¿es menester obedecer a Dios o a los hombres? Nosotros obedecemos a Dios y por eso seguimos predicando el Evangelio, aunque para vosotros eso signifique que tengáis que meternos en la cárcel. Ese tipo de cristianismo submarino, si me has escuchado bien, ese tipo de cristianismo submarino, ese cristiano que el domingo por la mañana sale a la superficie, pero el resto de la semana se hunde en la profundidad del anonimato, eso no es el cristianismo que vemos en la Escritura, que vemos en el Nuevo Testamento. Esos agentes secretos que no existen en el reino, que simplemente van camuflados como camaleones que se adaptan al entorno. El Señor quiere seguidores, no camaleones, que no se avergüenzan del Evangelio. Cristo murió públicamente y Él quiere seguidores públicos. No sé tú, pero yo recuerdo la pasión, el fervor, las ganas de testificar, de predicar de Cristo cuando me convertí. Me pasó lo mismo que a la mujer samaritana. Descubrí a Jesús, descubrí su amor hacia mí y dije, este amor no me lo puedo quedar para mí, tengo que compartirlo con otros. ¿Recuerdas tus comienzos en el Evangelio? Hay que volver a las primeras obras, volver a ese primer amor, dejar de ser cristianos submarinos o secretos, dejar de ser iglesias centradas en sí mismas. Debemos renovar nuestra mentalidad, porque si no, nos va a pasar como a los discípulos. Yo puedo estar desde este lugar hablándonos de una cosa muy elevada y vosotros estar pensando en cosas absolutamente prosaicas. Yo puedo estar diciendo y retándonos de cosas y tú estás pensando, ¿qué voy a comer esta mediodía? ¿Qué me voy a pedir hoy en el restaurante? Leí un estudio interesante que se había hecho en la iglesia hispanoamericana. Es verdad que el estudio se hizo entre iglesias pentecostales, iglesias carismáticas, pero yo creo que es bastante curioso. Y el estudio era acerca de cómo ha cambiado el enfoque de las canciones evangélicas, es decir, de nuestras canciones que cantamos los domingos y cada vez que nos juntamos, que nos encanta cantar. Antes, la canción
era de un creyente sin complejos, de un creyente que daba testimonio de su fe y que cantaba en su lugar de trabajo y que cantaba en voz alta como cantaba allí Pablo y Silas en la cárcel, ¿recordáis? Ahora la canción es más intimista. Ahora tiene que ver con algo de yo te amo, yo me acerco a ti, yo te necesito, yo te sirvo. Las antiguas canciones, fijaros que estaba haciendo una memoria atrás, y las canciones hace los años 80, los años 90, eran algo así como Jesús de Nazaret está pasando. ¿Te acuerdas de esa canción? ¿Te acuerdas de aquella canción? Solamente en Cristo, solamente en Él. ¿Te acuerdas? La salvación se encuentra en Él. Una mirada de fe, ¿te acuerdas de una mirada de fe? Una mirada de fe es lo que puede salvar al pecador. He decidido seguir a Cristo. Esta la cantamos hasta en los bautismos, porque nos encanta. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Me digan lo que me digan, yo he decidido seguir a Cristo. Y recuerdo una canción que cantaba en mi juventud que decía, ninguna religión puede cambiar tu sed, solo la sangre de Jesús lo puede hacer. No es posible, hermanos, no es posible, y esto es una reflexión que lanzo para que lo meditemos, que como creyentes nos hemos centrado en nosotros mismos, que hemos mirado hacia abajo en vez de mirar hacia arriba y mirar los campos, mirar las necesidades que tenemos a nuestro alrededor. Y hayamos perdido lo que estamos predicando en estos domingos de visión, de misión y de pasión por el Evangelio. Por compartir ese glorioso Evangelio de Jesucristo, esa gran comisión que el Señor nos encomendó antes de ascender al cielo. Id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Qué hemos hecho de la gran comisión? ¿La gran omisión? Y aquí simplemente estamos pues para pasarlo lo mejor posible, para evadirnos un poco de la realidad de este mundo y que venga el Señor cuanto antes. ¿O es que tenemos una misión que hacer y a lo mejor no la estamos haciendo? Al igual que la comida es una necesidad, nos da la energía, la vitalidad, renueva nuestras fuerzas físicas. El compartir el Evangelio es un placer, es un disfrute, es una bendición. Bendice la vida de otros y desde luego también bendice mi vida cuando yo comparto el Evangelio con otros. Compartir el Evangelio no es una obligación para el discípulo, es una bendición. Bendice al que lo recibe y también a quien lo comparte y lo anuncia. Y como aquella frase, el bien recibido bendice, pero el bien impartido bendice aún más. Evangelizar es conectarte con el otro, con el dolor. Jesús se puso a hablar con esa mujer con la que nadie hablaba. Rompió muchas barreras. Sus discípulos se asombran y cuando lo ven, ¿qué hace este hombre hablando con esta mujer? Y encima samaritana, cuando los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí. Pero Jesús se puso delante del dolor, de la situación de otros. Él realmente era empático y simpático. Compartía vida eterna, vida abundante. Hermanos, no podemos ser egoístas.
Yo sé que la vorágine de este mundo lo único que hace cuando uno mira los anuncios en televisión es que tú necesitas esto, tú te lo mereces, tú regálate, si nadie te lo regala, regálatelo tú. Y yo sé que esta sociedad consumista que nos consume y esta sociedad materialista, al final lo que nos hace cada vez es más egoístas. Pero tenemos que compartir el Evangelio de la gracia, la buena nueva de salvación. Nos ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Hoy es el primer domingo de Adviento. Y tenemos que decirle a la gente que realmente hace 2000 años alguien vino a este mundo. Y que fue la mejor noticia que alguien puede escuchar. La historia mejor que podemos explicar. Jesús no dejó de evangelizar en ningún momento. Usó cualquier púlpito, cualquier lugar, un cementerio, allí en la barca de pescadores, cuando estaba en el templo, donde sea, le daba lo mismo. Hasta en la cruz siguió compartiendo la buena nueva del reino de Dios con aquellos 2 ladrones. Ni la cruz, ni en la cruz dejó de testificar para hacer discípulos. Y hasta en la misma cruz hizo un discípulo más. Porque no estaba centrado en su dolor solamente, sino que también tenía ojos para ver el dolor de los que están a nuestro alrededor y necesitan el Evangelio. ¿De qué les sirve a esta sociedad cristianos que simplemente se congregan para pasar un tiempo bueno? Pero no hacemos ningún impacto ahí fuera, no estamos haciendo nada ahí fuera, no somos ni luz ni sal. No dejes que la vejez, por muchos años que tengan, y aquí tengo a personas después de Robin que tienen más de 90 años, tocando casi los 100 algunos. Y me encanta que estéis aquí. Y que deis testimonio. Y que no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre o de servir al Señor, a su iglesia y al reino de los cielos. No dejemos que el dolor que experimentamos, por grande que sea, pueda acabar enfocándonos solo en nosotros mismos. No caigas en la autocompasión, en mirarte solo a ti, en lamerte las heridas, y que eso impida ver el dolor que hay. Las personas en este mundo viven sin esperanza. Simplemente sobreviven. Jesús tuvo la capacidad de hacer esto, dejar de compadecerse a sí mismo y mirar y escuchar al que tiene un dolor, al que sufría, al que estaba al lado suyo. No podía quedarse. Si tengo que postergar la comida, la postergo. Si tengo que postergar el descanso, lo postergo, porque para mí, mi pasión es hacer la voluntad de Dios. Y no porque sea bueno, y porque sea perfecto, y porque sea agradable a Dios, sino porque es que tengo un impulso que me anima a hacerlo. Y si no lo tengo, me tengo que preguntar qué tipo de discípulo soy. Ofrezcamos esperanza a la gente que está a nuestro alrededor, hermanos. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Lo estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo de buena gana? ¿Lo estamos haciendo con pasión, con fervor?
Si no, tenemos que, de verdad, examinarnos y salir de aquí y tomar una decisión. Dejadme terminar con esto. La esclavitud en Estados Unidos fue abolida en la presidencia de Abraham Lincoln. Antes de que la esclavitud en su gobierno fuese abolida, cuentan los biógrafos que un día Abraham Lincoln pues bajó al mercado de esclavos y compró una esclava. Cuando volvía para casa, él se volvió a la esclava y le dijo: «Eres libre, mujer». Ella dijo: ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tú eres libre. ¿Libre? ¿Eso quiere decir que yo puedo decir lo que yo quiera? Sí. Tú eres libre, tú puedes decir lo que tú quieras. ¿Eso quiere decir que yo puedo perseguir cualquier meta? Sí, tú eres libre. ¿Eso quiere decir que yo puedo ir donde yo quiera ir? Sí, mujer, tú eres libre. Pues entonces yo quiero ir detrás de ti. Entonces yo escojo servirte. ¿Tú entiendes la libertad en Cristo? ¿Tú entiendes que no somos salvos por obras, que somos salvos por gracia? No estamos aquí ni hacemos buenas obras para ganarnos la salvación. La salvación ya la tenemos. Pero hemos sido libertados de las cadenas de la esclavitud. Hemos empezado a tener propósito en nuestra vida, a poder decidir por nosotros mismos. Gracias a que hoy tenemos la libertad en Jesús. Y si entiendes esto, la respuesta lógica y adecuada es que yo quiero seguirte incondicionalmente. Si tú eres realmente el Cristo, si tú eres el Mesías, si tú has dado tu vida en la cruz por mí, ¿cómo no estaré yo dispuesto a dar mi vida por ti cuando hiciera falta? Si has dejado tu trono, ¿cómo no voy a dejar yo mi comodidad? Cuando conoces a Cristo como el que tiene toda potestad, la mente es transformada, hermanos. Y empezamos a hablar en idiomas que nos entendemos. Cuando conoces a Cristo como el que tiene toda potestad, entonces realmente puedes decir como esa mujer: mira, yo tengo la libertad, pero esa libertad la quiero usar para ti. Y como diría el apóstol Pablo, soy esclavo de Jesucristo. Antes era esclavo del pecado, pero ahora soy esclavo tuyo. Si tú entiendes la libertad en Cristo, la respuesta lógica y adecuada es: mi vida te pertenece. Yo quiero dar mi vida por ti. Alzad vuestros ojos y mirad los campos. Alzad los ojos. Mirad a vuestro alrededor. Mirad nuestra España. Mirad cualquier país en el mundo. Y no solamente por lo que está ocurriendo con esta pandemia del COVID, no. Mirad los ojos, mirad a vuestros compañeros de trabajo, a vuestros vecinos, a vuestros amigos. Mirad. Abrid los ojos de una vez, despertad del sueño. Despertad de ese sueño, levantad las rodillas paralizadas y salid y proclamar por todo el mundo y a todo el mundo el precioso regalo de la Navidad. Celebrad su nacimiento mientras esperamos su regreso. Y ¿sabes una cosa? A mí me preocupa ese regreso.
me preocupa, quiero, anhelo, y digo como el autor, como Juan en el Apocalipsis, ven pronto, Jesús, ven pronto. Pero también me preocupa lo que el Señor tenga que decirnos en ese día. A los que nos llamamos discípulos suyos. Y tenemos una tarea que hacer, y no sé si la estamos verdaderamente haciendo. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Jesús nos envía al mundo. No somos del mundo, pero estamos en el mundo para alcanzar al mundo. Alza tus ojos. Mira la cosecha. Está lista para la siega. ¿Estamos listos? ¿Somos obreros? ¿Somos trabajadores de Dios? O mejor dicho, ¿somos siervos de Jesucristo? Literalmente la palabra doulos en griego, somos esclavos de Jesucristo porque hemos dejado la esclavitud de antes, pero ahora hemos entrado en la verdadera libertad. Que Dios nos ayude, hermanos. Tenemos una Navidad preciosa por delante, mejor que la del año pasado. Hoy podemos hacer planes. De momento podemos hacer planes para el musical, para hacer cualquier otra cosa. Pero no olvidemos para lo que estamos aquí. No estamos para ser asistentes de la Iglesia, ni siquiera buenos evangélicos. Estamos aquí para ser verdaderos discípulos de aquel que dio su vida en una cruz para que hoy tengas vida y vida eterna en Cristo Jesús. Porque aquel que murió también resucitó y está a la diestra de Dios y está a la espera de venir a buscar a los suyos, a buscar a su iglesia. Anímate. Como digo, despierta. Si es necesario que la palabra de Dios haya zarandeado tu corazón, pero vuelve a recuperar tu primer amor. Vuelve a recuperar tus primeras obras. Vuelve a recuperar realmente la pasión por el Evangelio glorioso del Señor Jesucristo. ¿Amén? Pues que así sea.